A las 8:37 de la mañana del 17 de febrero de 1944, la primera oleada de cazas Hellcat despegó del portaaviones Enterprise hacia la oscuridad previa al amanecer sobre la laguna de Truk. El vicealmirante Raymond Spruance, comandante de la Quinta Flota de Estados Unidos, observaba desde su buque insignia mientras 9 grupos de tareas de portaaviones se preparaban para ejecutar la operación Hailstone. Lo que estaba en juego era inmenso. Truk era el Gibraltar del Pacífico, la posición japonesa más fuertemente fortificada fuera de las islas principales. El arrecife de coral que rodeaba el atolón de Truk se extendía 40 millas de ancho. Dentro de ese arrecife había aproximadamente entre 10.000 y 12.000 soldados, marineros y aviadores japoneses. 5 aeródromos salpicaban las islas. Cientos de aviones llenaban los refugios fortificados. Los cañones de defensa costera comandaban las aproximaciones. Los búnkeres subterráneos excavados en roca volcánica podían albergar a toda la guarnición. Los japoneses habían pasado 2 décadas fortificando Truk como la base avanzada principal de la flota combinada. Los planificadores militares estadounidenses habían estudiado escenarios de asalto que llenaban archivadores, zonas de desembarco en playas, coordenadas de apoyo de fuego naval, procedimientos de evacuación de bajas. Cada análisis llegaba a la misma conclusión. Un asalto directo a Truk sería catastrófico. La invasión anfibia requeriría múltiples divisiones de marines, semanas de bombardeo preliminar y combate casa por casa a través de posiciones fortificadas. Las bajas empequeñecerían las sufridas en Tarawa, pero los portaaviones que navegaban hacia Truk no se estaban preparando para una invasión. Estaban ejecutando una estrategia que el alto mando japonés no había anticipado, una estrategia que haría que la fortaleza de Gibraltar fuera completamente irrelevante. Los estadounidenses no iban a capturar Truk, iban a neutralizarlo y pasarlo de largo por completo. La doctrina militar tradicional para la guerra insular era simple y brutal: identificar la fortaleza enemiga, reunir fuerza abrumadora, bombardearla desde el mar y el aire, luego enviar miles de hombres a asaltar las playas y luchar por cada metro de terreno hasta que el enemigo sea destruido. El Cuerpo de Marines de Estados Unidos había ejecutado esta doctrina en Guadalcanal, Tarawa y a través de docenas de islas del Pacífico. Funcionaba, pero mataba estadounidenses en números devastadores. El problema no era el coraje o el entrenamiento estadounidense. El problema era matemático. Al atacar una posición fuertemente fortificada de frente, el defensor tenía todas las ventajas. Los japoneses sabían dónde ocurrirían los desembarcos. Tenían meses o años para prepararse. Construyeron sistemas de búnkeres interconectados con campos de fuego superpuestos. Posicionaron artillería para apuntar a las playas. Plantaron minas. Cavaron túneles que permitían a las tropas moverse sin ser vistas. Almacenaron municiones y comida para asedios prolongados. La batalla de Tarawa lo demostró brutalmente. En noviembre de 1943, las fuerzas estadounidenses asaltaron la diminuta isla de Betio en las Islas Gilbert. La isla medía 290 acres. Los japoneses tenían 4.500 defensores, bien abastecidos y expertamente posicionados. Los estadounidenses atacaron con 18.000 marines apoyados por abrumador poder naval y aéreo. El asalto comenzó antes del amanecer del 20 de noviembre. El bombardeo naval golpeó la isla durante horas, pero cuando la primera oleada de marines se acercó a las playas, los defensores japoneses emergieron de búnkeres subterráneos y abrieron fuego. Las mareas bajas varó muchas embarcaciones de desembarco en el arrecife de coral que rodeaba la isla. Los marines tuvieron que vadear cientos de metros a través de agua hasta el pecho bajo fuego intenso. Las ametralladoras japonesas barrían el agua. Los marines caían por docenas. Aquellos que llegaron a la playa se encontraron inmovilizados por campos de fuego entrelazados desde búnkeres de concreto. La lucha se convirtió en brutal combate cuerpo a cuerpo. Los marines usaron lanzallamas y cargas explosivas para reducir búnkeres uno a la vez. Para el tercer día, los números superiores estadounidenses y el poder de fuego comenzaron a tener efecto. Cuando la batalla terminó el 23 de noviembre, los marines estadounidenses habían perdido más de 1.000 hombres muertos y más de 2.200 heridos en 76 horas de combate. La proporción de bajas conmocionó a los planificadores militares.
Los marines habían superado en número a los defensores 4-1. Tenían completa superioridad naval y aérea, ventaja en potencia de fuego, logística y refuerzos. Sin embargo, todavía sufrieron más de 3.000 bajas, tomando un diminuto atolón de coral. Tarawa demostró concluyentemente que los asaltos frontales contra islas fortificadas, incluso con fuerza abrumadora, resultaban en bajas que el público estadounidense podría no aceptar indefinidamente. Los planificadores militares sabían lo que les esperaba. Entre Tarawa y Japón se extendían miles de islas más. Muchas estaban más fuertemente fortificadas que Tarawa. Algunas, como Truk y Rabaul, tenían guarniciones 10 veces más grandes. El ejemplo más desalentador era Rabaul, ubicado en la isla de Nueva Bretaña en el archipiélago de Bismarck. Los japoneses habían vertido recursos en Rabaul durante 2 años. Construyeron 5 aeródromos principales. Construyeron cientos de kilómetros de túneles en la roca volcánica. Instalaron 367 cañones antiaéreos. Posicionaron 43 cañones de defensa costera. Almacenaron armas, municiones y suministros para una guarnición que creció a más de 110.000 hombres para mediados de 1943. Tomar Rabaul mediante asalto directo requeriría al menos 10 divisiones, meses de bombardeo preliminar y combate sostenido cuerpo a cuerpo que haría palidecer las bajas de Tarawa. Los veteranos de la Segunda División de Marines entendían las matemáticas íntimamente. Los pelotones que desembarcaron con 40 hombres salieron de Betio con menos de 20. Cuando los veteranos supieron que su unidad podría ser asignada para asaltar Rabaul después, muchos escribieron cartas a casa diciendo a sus familias que no esperaran que sobrevivieran. En marzo de 1943, el general Douglas MacArthur estaba en su cuartel general en Brisbane, Australia, estudiando un mapa del Pacífico. El mapa mostraba posiciones japonesas desde las Islas Salomón hasta Filipinas. El círculo más grande estaba en Rabaul. El personal de MacArthur había estado desarrollando planes para asaltar Rabaul directamente. MacArthur leyó las estimaciones preliminares de bajas y rechazó el enfoque de asalto directo. Demasiadas bajas, demasiado tiempo. Tenía que haber otra manera. MacArthur había pasado décadas estudiando historia militar. Sabía que los comandantes más exitosos evitaban batallas sangrientas maniobrando a los oponentes. La clave era atacar donde el enemigo era débil, no donde era fuerte. MacArthur miró el mapa de nuevo. Rabaul era fuerte, pero ¿qué pasaría si las fuerzas estadounidenses simplemente lo rodearan? Las islas no podían retirarse si se cortaban las líneas de suministro. Las islas se convertían en prisiones para sus propias guarniciones. Un soldado japonés atrapado en una isla pasada de largo no podía luchar en ningún otro lugar. MacArthur refinó la estrategia que llamaría salto de rana. El almirante William Halsey apoyó el concepto inmediatamente. El plan era sencillo. En lugar de atacar cada base japonesa secuencialmente, las fuerzas aliadas identificarían qué islas eran verdaderamente necesarias para el avance hacia Japón. Tomarían esas islas y construirían aeródromos. Luego usarían esos aeródromos para proporcionar cobertura aérea para el siguiente salto hacia adelante. Las bases japonesas que no estuvieran en la ruta directa serían pasadas de largo por completo. Los aviones aliados y los submarinos cortarían sus líneas de suministro. Las guarniciones quedarían aisladas, dejadas para marchitarse en la vid. Como dijo MacArthur, las ventajas eran claras: menos bajas estadounidenses, progreso más rápido hacia Japón, uso más eficiente de recursos limitados. El impacto psicológico en los japoneses sería devastador. En lugar de luchar batallas defensivas, sus tropas se sentarían en búnkeres viendo pasar las fuerzas estadounidenses hacia las islas principales. No habría nada que pudieran hacer para detenerlo, pero la estrategia requería superioridad aérea y naval casi total a través de vastas extensiones de océano. Para mediados de 1943, la producción industrial estadounidense había cambiado el equilibrio de poder decisivamente. Nuevos portaaviones clase Essex estaban llegando al Pacífico cada mes. Cientos de nuevos aviones salían de las líneas de ensamblaje cada semana. El caza Grumman F-6F Hellcat estaba entrando en servicio con capacidades que igualaban o superaban al cero japonés. Los japoneses no podían igualar esta producción.
El debate en los niveles más altos del comando estadounidense fue intenso. El almirante Ernest King abogó por un impulso del Pacífico Central directamente hacia Japón. El general Douglas MacArthur abogó por un enfoque del Pacífico sudoccidental a través de Nueva Guinea y Filipinas. El compromiso alcanzado fue perseguir ambos enfoques simultáneamente, pero ambos comandantes acordaron un principio: siempre que fuera posible, evitar asaltos frontales contra posiciones fuertemente fortificadas. La decisión se tomó en la Conferencia Cuadrante en Quebec del 17 al 24 de agosto de 1943. Los líderes aliados revisaron planes para capturar Rabaul. El costo en tiempo, hombres y material se consideró inaceptable. La decisión fue modificar la operación Cartwheel. En lugar del plan original de capturar Rabaul, las fuerzas aliadas lo rodearían, lo neutralizarían con poder aéreo y dejarían la guarnición aislada. El 1 de noviembre de 1943, marines estadounidenses desembarcaron en la bahía de Empress Augusta en Bougainville. El sitio de desembarco había sido cuidadosamente elegido. La mayoría de las fuerzas japonesas en Bougainville estaban concentradas en las porciones sur y norte de la isla. La costa oeste en la bahía de Empress Augusta estaba ligeramente defendida. En semanas, ingenieros estadounidenses tallaron un aeródromo de la jungla en Cabo Toroquina. Para finales de noviembre, cazas y bombarderos aliados basados en Bougainville estaban atacando Rabaul diariamente. Para febrero de 1944, los japoneses habían perdido la superioridad aérea sobre Rabaul por completo. La base estaba siendo sistemáticamente destruida desde el aire, y los 110.000 defensores podían hacer poco al respecto. Los cañones antiaéreos japoneses disparaban en cada incursión, pero no podían detener los ataques. Los defensores estaban luchando una batalla perdida de desgaste. Su fortaleza masiva se había convertido en su prisión. Las fuerzas estadounidenses saltaron de rana más allá de Rabaul para tomar las islas del Almirantazgo. Rabaul estaba completamente rodeado. La base naval que había sido el corazón del poder japonés en el Pacífico Sur ahora estaba aislada e irrelevante. Los ataques aliados a Rabaul eventualmente se conocieron como Milk Runs entre las tripulaciones aéreas. Rabaul se había convertido en un campo de entrenamiento para aviadores aliados. La ironía era completa. La base que los japoneses habían pasado años fortificando ahora era solo práctica de tiro. Pero Rabaul fue solo la primera aplicación de la estrategia de salto de rana. La prueba real vino en Truk. La inteligencia estadounidense lo llamó el Gibraltar del Pacífico. Los oficiales japoneses creían que era la posición defensiva más fuerte fuera de las islas principales. Los planificadores estadounidenses tenían una idea diferente. ¿Qué pasaría si hacían a Truk exactamente lo que habían hecho a Rabaul? ¿Qué pasaría si no lo invadían en absoluto? La estrategia era atacar Truk con abrumador poder aéreo basado en portaaviones. El ataque destruiría tantos barcos y aviones como fuera posible. Luego las fuerzas estadounidenses tomarían islas al este y oeste de Truk, estableciendo aeródromos que pudieran mantener Truk bajo ataque aéreo continuo. Una vez que la flota se fuera, la guarnición de Truk estaría atrapada como Rabaul. La Fuerza de Tarea 58 ejecutaría el ataque. La fuerza incluía 5 portaaviones de flota y 4 portaaviones ligeros, que transportaban más de 560 aviones. Los japoneses tuvieron alguna advertencia de que un ataque era inminente. El almirante Mineichi Koga ordenó la retirada de los principales buques de guerra de Truk a Palau. Los superacorazados Yamato y Musashi partieron. Para cuando la Fuerza de Tarea 58 atacó el 17 de febrero, los buques de guerra japoneses más valiosos ya habían escapado, pero quedaban docenas de transportes, cargueros, petroleros y buques de guerra más pequeños. El 17 de febrero de 1944, los primeros aviones estadounidenses despegaron de portaaviones a 90 millas de Truk. Todavía estaba oscuro. Los japoneses no tenían patrullas aéreas activas. La primera oleada de cazas Hellcat pasó sobre los aeródromos de Truk justo antes del amanecer. Los pilotos japoneses estaban corriendo hacia sus aviones cuando las ametralladoras estadounidenses los destrozaron. Los aviones explotaron en las pistas. En minutos, el poder aéreo japonés en Truk fue destrozado. Durante 2 días, la operación Hailstone destruyó 45 barcos japoneses
con un total de aproximadamente 200.000 toneladas. Entre 250 y 275 aviones japoneses fueron destruidos. El costo para las fuerzas estadounidenses fue de 25 aviones perdidos y 40 hombres muertos. La incursión fue una de las victorias más desiguales en la historia naval. Más importante, la operación Hailstone logró exactamente lo que fue diseñada para hacer. La flota combinada se retiró de Truk inmediatamente. Una vez que la flota se fue, la guarnición de Truk estaba atrapada. Las fuerzas estadounidenses no invadieron Truk. No lo necesitaban. Tomaron islas en las Marshalls al este y establecieron una base importante allí. Se movieron al oeste hacia las Marianas, construyendo aeródromos dentro del alcance de bombarderos de Japón mismo. Truk se sentó entre estos avances, rodeado por poder aéreo estadounidense y submarinos. Los barcos de suministro japoneses que intentaban llegar a Truk eran hundidos. Para finales de 1944, los pilotos estadounidenses llamaban a las incursiones en Truk Milk Runs, igual que Rabaul. Los japoneses no entendieron lo que había sucedido al principio. Durante meses, los comandantes japoneses esperaban que aparecieran flotas de invasión estadounidenses, tanto en Rabaul como en Truk. Esperaron en sus búnkeres. Mantuvieron sus posiciones defensivas. Lentamente se instaló la realización. Los estadounidenses no venían. Nunca vendrían. Todas las fortificaciones, todas las preparaciones, todos los recursos vertidos en hacer estas bases inexpugnables fueron desperdiciados. Las bases eran inexpugnables, pero también irrelevantes. El general Hitoshi Imamura comandaba la guarnición japonesa en Rabaul. Tenía 110.000 tropas listas para luchar. Sus posiciones defensivas estaban expertamente preparadas. Estaba seguro de que podía infligir bajas masivas a cualquier fuerza de invasión, pero la invasión nunca llegó. Las tropas de Imamura comenzaron a cultivar para complementar sus menguantes suministros de comida. Cultivaban jardines dentro del perímetro defensivo. Pescaban en el puerto. Era surrealista. Todavía estaban en guerra, pero no estaban luchando, solo sobreviviendo. Imamura mantuvo sus tropas disciplinadas y organizadas a pesar de las circunstancias. Mantuvo una estricta estructura de mando y protocolo militar. Las inspecciones diarias continuaron. Los centinelas vigilaban aproximaciones vacías. Las tripulaciones de cañones vigilaban posiciones defensivas que nunca dispararían a una flota de invasión. Imamura se negó a reconocer públicamente que su fortaleza se había convertido en una prisión, pero en privado entendía. La guerra estaba avanzando sin él. A finales de 1944, cientos de miles de soldados japoneses estaban atrapados en islas pasadas de largo. Consumían suministros, pero no contribuían nada al esfuerzo de guerra de Japón. No podían ser retirados porque submarinos y aviones aliados controlaban las rutas marítimas. Intentar evacuarlos solo resultaría en más barcos hundidos y más hombres ahogados. Así que se quedaron donde estaban, muriendo lentamente de desnutrición y enfermedades, mientras las fuerzas estadounidenses avanzaban hacia Japón. Las guarniciones japonesas en Rabaul y Truk permanecieron en su lugar hasta que Japón se rindió en agosto de 1945. Cuando el general Imamura recibió noticias de la rendición, reunió a sus tropas y les informó que la guerra había terminado. Muchos lloraron. Habían soportado años de privaciones y aislamiento, manteniendo disciplina militar con la expectativa de que eventualmente lucharían la batalla decisiva que cambiaría la guerra a favor de Japón. Esa batalla nunca llegó. La estrategia de salto de rana demostró el valor de la movilidad estratégica, la importancia de la superioridad naval y aérea, y el principio de que la defensa más fuerte puede volverse inútil si puede ser pasada de largo. Rabaul era tácticamente inexpugnable, pero la irrelevancia estratégica volvió esas fortalezas tácticas sin sentido. Los japoneses construyeron fortalezas diseñadas para ganar batallas. Los estadounidenses lucharon una guerra diseñada para hacer esas batallas innecesarias. Al final, la fortaleza más fuerte es solo tan valiosa como su posición en el mapa estratégico. Si puedes redibujar el mapa, la fortaleza se vuelve irrelevante.